Emita sus comentarios, sus preguntas, sus dudas o también, por supuesto, sus aclaraciones. Primer informe de la presidente Claudia Sheinbaum. Nos referían por la mañana, no es exactamente el año, pero bueno, pues de acuerdo a los lineamientos, el orden público que determina que cada 1 de septiembre se debe informar del estado que guarda precisamente el Estado mexicano. Derivado de esto, lo decía también por la mañana, yo celebro que no haya tanta ocurrencia de mensaje 1, mensaje 2, mensaje ciudadano, mensaje que va hacia la bancada, en fin, todo lo que hubo el pasado sexenio. Hoy creo que estamos viendo a una presidenta, y con ese comentario ahorita, además de presentar a quienes integran esta mesa Punto de Opinión, se está viendo una pues tímida diferencia con el sexenio pasado, pero quién mejor precisamente que nuestros amigos que están colaborando en la mesa Punto de Opinión. Hoy se encuentra con nosotros Javier Conde. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias Eric, gracias por la invitación y gracias al auditorio por escucharnos en la próxima hora. Coral Ávila, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de estar aquí el día de hoy. Gracias. El padre Ranulfo Rojas, bienvenido. ¿Qué tal, Eric? Nuevamente. Un gusto a ti y a todo el auditorio. El doctor Wilfredo Gutiérrez, nuevamente bienvenido, doctor. Muchas gracias, un saludo a ti y al auditorio. Yo quisiera iniciar con esto. Hay una visión, un tufo muy tímido de diferenciarse entre este primer año del periodo de Claudia Sheinbaum con el anterior, en lo que se está comenzando a visualizar, o sigue los mismos lineamientos. Yo lo dejaría con eso. ¿Quién gusta iniciar? ¿Quién dice yo? Padre. Yo creo que hay una gran diferencia. Tal vez no tenga que ver con el deseo de la presidenta, sino con las condiciones. O sea, pasamos de un presidente extremadamente populista, centralizador, donde todo era a partir de él, a un momento donde está muy difuso todo. Y lo vemos por todas las problemáticas que se tienen, donde, por lo que veo yo, quisiera, la presidenta quisiera que fuese igual, no lo es. O sea, no tiene la figura de lo que es Andrés Manuel, no tiene la concentración, más aún los actores de la política. Esa es mi percepción, que no la ven hacia arriba, que normalmente la ven o igual o tal vez hacia abajo, y eso les permite como pues no tomar tan en cuenta lo que dice. O sea, muchas cosas que estamos viendo en este tiempo eran impensables con el presidente. Entonces esto hace que a lo mejor no pueda tener todo el control que ella quisiera para hacer y manifestarse como pues lo hiciera su antecesor. Porque sabe que si lo rompe no tendría el soporte que el propio grupo político y de ciudadanos que impulsan este movimiento lo tendrían. Me imagino que también tienes opinión, Paco. Sí, bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum en las encuestas, en la mayoría, llega con un alto grado de aceptación. Estaba viendo una 76. Encuesta del periódico El País, sí, que dice que llega con un 79%, que es un alto rango. Sí. Acá creo que esa diferencia entre su partido, los integrantes de su partido, no se han querido meter, para mí, en ese proyecto llamado Claudia Sheinbaum, porque siguen en ese aspecto de ideológico de seguir al señor López, es decir, Andrés Manuel López Obrador, y no han respetado las palabras, las invitaciones, los exhortos, la gran carta que le envió Claudia Sheinbaum a los militantes de Morena una vez que finalmente decidió separarse temporalmente de este partido. Entonces yo creo que ha sido esas corrientes dentro de Morena quienes no han dejado y no han respetado la palabra de la presidenta. Y bueno, ya hay revelaciones como la de Fernández Noroña, que dice: yo no tengo que seguir la austeridad republicana, ¿no? Yo no tengo que seguir esta ideología franciscana que implementó. Ahora. Pero es meses anteriores, años, bueno, pues hasta se ponía de bandera en ese mismo sentido. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en un anterior presidencialismo alguien se atreviera a ir en contra del presidente? Yo creo que en el caso del PRI nadie se oponía a la designación y a las palabras, indicaciones de un presidente. Creo que en el PAN fue lo mismo, salvo en ese asunto de Vicente Fox con Felipe Calderón, que rompió esa jerarquía, pero en este caso creo que Claudia Sheinbaum no ha sido una mala presidenta, hay que admitirlo, no. Pero acá el asunto es que esas corrientes no han dejado
que gobierne desde el Congreso de la Unión, y esas corrientes, creo que llamada Adán Augusto López, le han bloqueado algunas cosas que tiene como propósito la presidenta. Aún así, ese 79% hay que ver cuánto lo mantiene durante los próximos 5 años. Coral, yo he insistido desde mi punto de vista que cuando hablamos de investidura no tenemos que ver género, pero en este caso, cuando tanto se destaca la figura de la mujer que finalmente en este país viene a gobernar, pero que tiene una sombra masculina muy grande, porque además tiene ese peso popular que trabajó por más de 18 años más el sexenio que gobernó, ¿cómo visualizar la gestión de Claudia Sheinbaum cuando en este país lo que necesitamos es resultados, ya no más ideología desde mi punto de vista? Pero ¿cómo lo ves? Yo creo que es muy simbólico, por ejemplo, la foto oficial de la presidenta, que ella está con una silla vacía, la foto que circuló el día de ayer en los medios, en la que ella está parada con una computadora en una conversación de WhatsApp, y ahí la fotografía de Andrés Manuel López Obrador con la banda presidencial, y esos son mensajes muy simbólicos. Claro. Y lo que bien comentan, bajo este liderazgo femenino de una presidenta con A, la verdad es que los liderazgos masculinos de su propio partido pareciera que o somos iguales o estás poquito más abajo que nosotros, ¿no? Este llamado a la austeridad y con esta circunstancia, ¿no? Ha habido temas que no le permiten a la presidenta avanzar con sus propuestas, incluso le han regresado algunas. Creo que eso obstaculiza bastante y desdibuja, porque no le han tocado tiempos complejos a la presidenta. Llega con un país profundamente polarizado y se profundiza más, porque ahora ya avanzamos de eso de los conservadores fifís, ahora a traidores y traidoras de la patria, y eso es profundamente peligroso. Tenemos un país con una economía no tan bonante, no tan fuerte, con un país lleno de inseguridad, con un sistema de salud muy endeble, por desgracia. Claro. Y está bien, hay un respaldo ciudadano. Yo veía la consulta Mitofsky con una aceptación de 71%, que es muy grande, histórica, porque los anteriores presidentes fue menor. Sin embargo, es un primer año y vemos los problemas acrecentados, la polarización. Y en los temas de seguridad, aunque la presidenta dice que hay un 25% de disminución en homicidios, la verdad es que en el día a día nos sentimos cada vez más inseguras e inseguros, ¿no? Pareciera, perdón que te interrumpa, Coral, solamente pareciera que los municipios y algunos de los estados se dicen ser de la Cuarta Transformación, pero no realmente inciden en apoyar la política, porque a veces desde la federación es donde se está trabajando solamente en seguridad, o por lo menos así se percibe. O por lo menos cómo manejamos, por lo menos ahorita, por ejemplo, en el tema de mujeres, los centros libre, con este problema de que no se les había pagado a quienes están a las profesionales que están atendiendo a las víctimas, y se dice, bueno, es un programa federal y no bajan los recursos. Bueno, el Estado, ¿qué está haciendo para que esto no continúe? Y además surgen a responder o a informar una vez que ha detonado una denuncia, porque no hay pagos. Entonces eso es grave, ¿no? O sea, los estados, los municipios, los poderes legislativos tendrían que estar arropando, porque son mayoría. Y parece que no arropan de igual manera que arropaban al anterior presidente. Muy bien, bueno, pues vamos a la pausa, si les parece. Debido a los tiempos que tenemos, se van a estar realizando las pausas cada 15 minutos. Se recordarán, se había hasta estipulado un término de 30 minutos para cumplir con los compromisos que tiene FM Centro. Doctor, pero si te parece, te lo dejo en la mesa. ¿Quién está poniendo el pie entonces al gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Los propios o los ajenos? Bien, continuamos con esta mesa Punto de Opinión. Nos quedamos con una pregunta pues muy clara, doctor. Estábamos de hecho aquí en el corte esperando tu respuesta. Gracias. Miren, yo creo que hay que tomar en cuenta un asunto muy importante, y es el origen o la trayectoria de nuestra presidenta, ¿sí? De la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo que le rodea, ¿no? Lo que le rodea. Y entonces dicen por ahí que Max Weber principalmente lo dice, ¿no? El asunto o la importancia de los significados, ¿no? ¿Qué significados tienen varios aspectos para Claudia?
y qué significados tiene para la clase política, ¿no? A la pregunta no le vamos a dar vueltas. ¿Quién le pone el pie? Pues es una clase política, ¿no? Es la clase política a la cual ella pues totalmente no se identifica, ¿no? Porque, te repito, ella viene del mundo de la ciencia, del movimiento social, no de una clase política en sí, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan las dificultades. Una clase política que se mueve pues en los diferentes partidos, ¿no? No podemos ir en un solo partido, y lo hemos visto. Que sí, porque empezaron con esta bandera de izquierda, por ejemplo, en la revolución del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Sí, pero los hemos visto, ¿no? Ir de un partido a otro, y es esta misma clase política, ¿no? Recordando un tanto a Mosca y a Pareto, ¿no? Cuando habla de las élites, ¿no? Esta circulación de las élites, sigue siendo la misma élite, ¿no? Pero bueno, hay una presidenta que tiene otro origen, que le da otro significado a las cosas, ¿sí? Y esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué cosa caracteriza este primer informe? A diferencia de algunos de antaño, ¿sí? El primer informe significa mucho porque significa rompes o no rompes con el anterior presidente, ¿no? Digo, en el mismo partido se han dado casos, digamos, traumáticos, ¿no? Recordemos a Zedillo con Salinas de Gortari, ¿no? Y a Salinas de Gortari con De la Madrid, y así podemos hacer, ¿no? Toda una revisión, y todas estas transiciones fueron traumáticas, aun cuando eran del mismo partido, ¿sí? Hoy no se ve una ruptura. Sí es cierto, hay una diferencia en el estilo de gobernar, y esta diferencia se debe principalmente a cómo se ha manejado, ¿no? Hay un primer piso y hay un segundo piso. Cuando llega López Obrador, ¿qué cosa le preocupa más que otra cosa? Él, como gran conocedor de la historia, sabe que lo primero que podía enfrentar era algo semejante a lo que enfrentó Salvador Allende en Chile, ¿sí? Un golpe militar. Y ahí se explica por qué el trato... Se cobija. El trato hacia los militares, ¿no? Muy allegado, y toda la cosa. Pero también, conforme avanza, si avanzas más en la historia, te das cuenta que la derecha en Latinoamérica empezó a utilizar los poderes judiciales, ¿no? Tenemos a Dilma Rousseff, y tenemos Ecuador, y tenemos otros, ¿no? Entonces no te puedes quedar pasivo ante eso, ¿sí? O sea, antes de implementar cualquier política, cualquier modelo económico, lo primero que es pues, conservar el poder, ¿no? Y entonces te debías de tomar en cuenta estos factores y tenías que actuar. Creo que esa parte ha pasado, ¿sí? Tuvo dificultades el anterior sexenio, claro, recordemos la pandemia por el COVID. Tiene dificultades el actual sexenio, claro, pues la llegada de Trump, ¿no? O sea, toda esa incertidumbre que genera, todo ese golpeteo que hace el presidente de Estados Unidos, toda esa angustia que le gusta generar en sus adversarios. ¿Para qué? Para que una vez que los tiene así golpeados, los llama a negociar, ¿no? Ahora sí vamos a platicar, pero ya te golpeé, ya te presioné psicológicamente, ya te generé todo un desorden en tu país, y ahora sí, si quieres vamos a platicar. ¿Para qué? Para que me pidas ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente Claudia llega en un segundo piso. La política económica la ha seguido como la del anterior sexenio. Se ven los indicadores macroeconómicos, que es lo que más preocupaba sobre todo a ciertos sectores. Por ejemplo, la paridad peso-dólar, ¿no? Se ha estabilizado, el comportamiento de la inflación, la inversión extranjera directa ha aumentado, no tanto así la nacional. Hay una política hacia el sector empresarial. Yo creo que todos estos aspectos hay que resaltarlos. Desde mi punto de vista lo ha hecho bien, pero se enfrenta a un entorno muy difícil, un entorno hacia el exterior con la presidencia de Donald Trump, y hacia el interior con lo que ustedes ya mencionaban, la presencia de grupos políticos con otros intereses muy diferentes a los que ella tiene. Padre, se hablaba de la derecha. Esta tiene oportunidad de ser oposición, por lo que vimos de Alito, que bueno, el Partido Revolucionario Institucional como tal no representa a la derecha, pero a veces también no se sabe si representa a un centro hace mucho que dejé de hablar de izquierdas, sí, derechas, centros y demás. Porque cada uno se revuelve, ¿no? Pero en el fútbol total, como decíamos con los que somos futboleros, en el fútbol total hoy apareces del lateral izquierdo y pasas al centro delantero y hace gol todo el mundo. Ensucia, ¿no? Pero un poquito a lo que iba. Sí, me entiendo muy bien, nada más era en este caminar, porque si nos podemos ir en las ideologías y no las vamos a encontrar. Claro. Pero tiene un elemento muy especial, incluso de fuera, diríamos en la política
latinoamericana donde las derechas empiezan a reposicionarse, Sí. ¿eh? Entonces ahí es donde viene el punto también de cierta esperanza para quienes rivalizan con una posición de izquierda. Voltean hacia allá y dicen, ojo, o sea, en Latinoamérica las derechas están volviendo. Pero con un alto riesgo para sí. la sociedad. Exactamente, es que los problemas son los ríos, y aquí lo platicamos también con El Salvador, acuérdate, en algunos momentos con Nayib Bukele, qué tanto esa línea de derecha viene bien. Aquí sí creo que se necesita que no sigamos jugando al péndulo de izquierda a derecha, sino que empecemos con una formación incluso más crítica de participación ciudadana, donde no pongamos todas las canicas en personajes, sino en un camino de democracia donde vayamos ayudando. Hace rato Lo que más le convenga a la ciudadanía, ¿no? Sí. Lo que más le convenga al grupo político. El grupo político va a ir por sus intereses. Claro. Y eso es lo que estamos viendo revuelta, porque es hasta, llama la atención ahora la estridencia política de estar hablando de los izquierdosos y de los derechosos y los vendepatrias y fachos, y dice uno, hay gente que no sabe ni lo que dice, para pronto, en la cuestión de historia, Sí, como a veces sí, hemos sí, escuchado con la gente sensata, como el doctor, que nos explica bien de lo que es la ideología política de estos O tiempos. por lo menos lo recuerda y ya uno se va Sí, a vas esa viendo, tendencia de lo que ha porque sucedido, ¿no? escuchamos, citó a Max Weber, platicábamos la vez pasada con otros autores como Leviatán, Thomas Hobbes, y así podemos ir el contrato social. En este tiempo, para este tiempo que estamos viendo tan convulso por todos los intereses polarizados y polarizantes, donde vemos, como decía Coral, la violencia permeando por todos lados, donde hay grupos de facciones armadas que quieren imponerse, sí es importante que la política tenga más sensatez de todos, más sensatez, y ya no vayamos a los discursos del sexenio pasado, que creo que la presidenta ha caído en la trampita también de seguir polarizando, y por ejemplo en este último enfrentamiento del presidente del PRI con el del Senado, cuando estaba, cargarse hacia un lado. Creo que ese es algo que no debiera ser quien está al frente, y como decía hace rato Coral, quien está en la presidencia tendría que ser conciliador, tendría que ser político y ya no de facción, porque no ayuda. Este lenguaje, lo dijimos muchas veces, de enfrentamiento no nos lleva a ningún lado. La división y más aún la violencia política genera violencia social. Bien, vamos a ir a la pausa. Coral, me quedo con esa pregunta. Estamos ya, creo que dejando en costumbre dejar las preguntas para que la se ha gobernado en esta, que es la presidenta con A, así lo ha dicho. Señor productor, nos dicen por acá que mejor grabes los intercortes porque es donde se pone también candente Muy bueno. el asunto. Dejé una pregunta, Coral. Una mujer que se celebró, y creo que era el momento para México para que llegara una gobernante mujer. ¿Cómo se ha visto los resultados? ¿Se ha cumplido? ¿Qué es lo que le falta? El panorama precisamente es de una mujer. Considero que no llegamos todas. Ese discurso de que es tiempo de las mujeres y de que llegamos todas no es cierto. No llegamos todas. No llegan las 10 mujeres asesinadas diariamente por el hecho de ser mujer. No llegan las víctimas de trata. No llegan las jefas de familia a quienes no se les cumple con la pensión alimenticia. No llegan las mujeres que están luchando por participar en la vida pública y se les hace a un lado porque hay que poner a las mujeres que están cerca del poder. Y hay muchas encargos siendo diputadas, siendo las presidentas municipales, y podemos observarlo. ¿Esas aquí, manipulan el poder como tal? A ver, digamos, hablamos pues de datos. creo que más que manipular, se someten al poder. Cuando el ejercicio del poder es eso, ejercer el poder con una agencia, con una agenda. Y creo que hay 2 hechos vergonzosos durante este tiempo de gobierno de la presidenta que no se debió permitir. El primero, sí, hoy contamos con una Secretaría de las Mujeres, pero los recursos para refugios, por ejemplo, están todavía no se dan como deben de darse, ¿no? El tema presupuestal. No se ejercen. No ministran, ¿no? Okay. No ministran como deben de ser en estos espacios que tienen un expertise y un porqué. Vemos cada vez más grupos de madres buscadoras
que muchas veces son descalificadas, acosadas, violentadas, cuando hay un tema, ¿no? Un tema porque el país está bañado en sangre y hay fosas por todas partes. Pero hay dos temas que simbólicamente dicen mucho, o tres quizás, porque sí tenemos hoy una Secretaría de las Mujeres, pero una Secretaría de las Mujeres que no da un mensaje contundente de apoyo a la víctima y más bien permite, aplaude el respaldo a un violentador como Cuauhtémoc Blanco. Una secretaria de las mujeres y una presidenta que, escuchando a una gobernadora decir que lo que peor que puede pasar es que sea una mujer y sea una indígena, con Laida Sansores. Una secretaria de las mujeres que en este evento internacional reciente de derechos de mujeres no permite y calla la voz de una mujer, de una activista que lidera un movimiento en el que muchas convergemos para el logro de la 3 de 3 y que es una mujer que sin curul ha logrado una reforma constitucional y se le quita la voz, pero sí se le permite la voz a una persona trans. Es profundamente grave. Cuando están permitiendo el borrado de las mujeres, cuando ya no es la palabra mujer, ¿no?, la que está ahí. Entonces creo que nos queda de ver. Y en lo positivo, digamos, en el papel ya tenemos una reforma constitucional de igualdad sustantiva. Sin embargo, muchas funcionarias y funcionarios utilizan un lenguaje que sigue siendo violento. Una igualdad sustantiva que en la paridad no se refleja porque estamos en lo numérico, pero muchas mujeres hay que revisar, ¿no? Son esposas, hijas, compañeras, que no tienen una agenda y que no tienen formación con perspectiva de género, ¿no? De secretarias de Estado que tampoco tienen la perspectiva, de gobernadoras que no tienen la perspectiva. Entonces todavía falta un gran camino por andar. La reforma está ahí, pero es papel. La 3 de 3 sigue siendo y tenemos violentadores en el ejercicio del poder. Y eso no es correcto. Yo creo que debemos de poner más énfasis en estas cosas. La violencia en la INDIRE 2021 indica que la violencia contra las mujeres de todos los tipos y en los ámbitos ha aumentado. Y tenemos que trabajar para que vaya disminuyendo, ¿no? Paco, con este panorama, porque definitivamente con lo que hoy se va a vivir alrededor de las 11 de la mañana, que es este primer informe del estado que guarda México, yo creo que comienza también otra carrera, que es la del 27. Hablando también de esta situación de paridad, y ya lo vimos en las resoluciones que ha tenido los tribunales de lo que se ha electo recientemente, pues tendría que darse la oportunidad ya estoy hablando de lo que viene, porque así se mueve la clase política, no por voluntad. Es decir, ese equilibrio, porque lo que está diciendo Coral son los pendientes que se ha tenido desde el género, que decían, cuando llegue una mujer se tiene que hablar de esto con perspectiva de género. Pero si ya estamos hablando de que viene por lo menos en el papel se dice que viene el momento también ahora nuevamente para hombres, pues ¿dónde van a quedar lo que realmente interesa a los ciudadanos? Que es la salud, la seguridad, estos temas pendientes que está puntualizando Coral, porque es ahí donde creo que los ciudadanos debemos poner la atención más allá de los partidos políticos. Sí, yo espero como ciudadano, como periodista, que se rompa con ese rictus que hemos venido arrastrando los mexicanos, de que este día sea un día donde el señor presidente se le vea como una investidura magnífica, extraordinaria, y creo que hoy yo espero que cambien las cosas. No va a haber una gran celebración como lo hubo también con Andrés Manuel López Obrador. No se rompió con ese rictus que finalmente era la hegemonía presidencial. Yo espero que también la presidenta mande un buen mensaje para lo de la toma de protesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también tendrá el compromiso la presidenta de generar una división de poderes, cosa que yo veo muy difícil, porque lo que quiere la presidenta, o quizás el señor López, sea concentrar todos los poderes a conveniencia de lo que finalmente sea un autoritarismo. Creo, lo han mencionado aquí mis compañeros en la mesa, de que es muy riesgoso caminar
con ese tipo de ideologías, llámese de izquierda, del centro, de derecha. Y acá lo que yo veo para 2027 es que si Claudia Sheinbaum no impone las condiciones dentro de su partido, entonces sí va a haber un gran riesgo para ella de generar esas condiciones que tiene que ver de ser la mandataria que mande, valga la redundancia, en su partido. Acá, que serán las encuestas, no, yo no creo en ese tipo de rollos que se echan desde Morena y otros partidos. Aquí va a ser lo que finalmente dicte la presidenta y sea a conveniencia de cómo pueda gobernar. Yo entiendo acá un punto principal, que Claudia Sheinbaum durante ese primer año ha tenido una imagen fuerte en los medios de comunicación de a nivel internacional, sin duda. Pero lo que ya no le tiene que ayudar es salir a defender a Fernández Noroña y defender a cualquier personaje de su partido cuando está comprobado, cuando hay datos y elementos, cuando hay indicios, cuando hay investigaciones de que esos personajes finalmente tienen un dudoso pasado. Entonces yo creo que la figura de la presidenta para 2027 se tiene que ver mucho más fortalecida y dejar que los escándalos, porque algunos no quieren comulgar con este asunto de lo franciscano. Digo, padre, usted no nos podrá decir si de verdad comulgan o no con el asunto de lo franciscano y con el asunto de la autoridad republicana, y si en verdad esta cuarta T, que para mí es la T de cuarta, está funcionando en este país. Nos quedamos con la pausa ahora contigo, padre, para responder esta. Qué bueno que sigue con nosotros, 241-114-98-21. Estamos analizando el tema, primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde usted también tiene voz y háganosla saber a través de sus mensajes. Padre, nos quedamos con una reflexión, ¿no? Sí, sobre todo porque viene el tema de las ideologías y también de los eslogan que se hacen sexenales. Esto de la austeridad republicana, que pensando en el tema Juárez, y después dice, pasamos de este nivel de austeridad a uno de pobreza franciscana, y entonces bueno, pues era el eslogan del sexenio pasado que se quiso mantener y que la presidenta vuelve a insistir, no en viajes de lujo, no en camionetas blindadas, no en excesos, y lo vimos con Santiago Nieto cuando se casó en Guatemala, lo vimos también con su asesor aquí que se casó con otra paisana y que rápidamente salieron. Yo pregunto a estos que los vemos viajando a Portugal, a Madrid, a Japón, que los quiero en tiempos de López Obrador haberlo visto. Hoy ya no, y es lo que decíamos en un momento, el hecho de que no veas a la presidenta hacia arriba te hace que la veas igual o hacia abajo y decir, no, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Dices, a ver, espérate, tu ideología era de no puede haber un pueblo pobre y un gobierno rico. Y entonces hoy ves no solamente rico, sino uno ostentoso. Lamentablemente yo veo que ahora ya sienten esa impunidad sistemática. ¿Quién le va a decir a fulano que no baja este viaje? ¿Quién le va a decir que no puede tener estas unidades? ¿Quién les va a decir? Entonces hoy incluso justifican. Entonces cuando uno entiende ahora el eslogan solamente como parte de promoción, pero no tiene fondo, pues entonces se permite todo esto. Y ya olvidemos, la austeridad republicana ya quedó en el pasado y la pobreza franciscana nunca existió. Ya pasó el eslogan y hoy no hay obligación de ser, pero los demás eran iguales o peores. Ya ese también discurso debe ya quedar en el pasado, porque voltear a Calderón hace tantos años, voltear a Salinas, voltear a lo que sean, ya no, te queda ahora lo que viene, y creo que es el reto de la presidenta ahora. Esperemos saber cuál es el mensaje, esperemos no polarizante, porque creo que sí tenemos que construir ya una república más democrática y tener mucho cuidado ahora con el nuevo poder judicial, que no pueda ser, ojalá que no sea instrumentalizado para fines políticos y sea ya una abierta censura, por ejemplo, a los medios o a los comunicadores o a los opinadores que digan,
perdón, pero fulano de tal no, y te obliguen a estar poniendo una disculpa durante un mes. Dice lo que pasó con de Mauleón, lo que pasó con esta de dato protegido, lo que ha pasado aquí los vecinos de Puebla. ¿También? O sea, ojo con esto, y ahí es donde viene una labor de todos nosotros ciudadanos para decir, no, a ver, con la libertad de expresión, con el derecho también, o los derechos que tenemos, pues ojalá que no se meta. Hace rato, doctor, hablabas de la élite, que eso es muy importante, de la clase política, pero a lo que me quiero referir, quienes instrumentan las políticas públicas y programas de gobierno, que son los funcionarios, porque se les justifica que con sus recursos propios se fueron una super vacación, cuando en los tiempos de la Ley Federal del Trabajo te dicen que no puedes tomar vacación porque no has cumplido el año, pero a los mexicanos de a pie sí se nos debe hacer cumplir estas normas, y a los funcionarios de primer nivel pues lo pueden hacer y hasta se les deja de trecho, ¿no? Claro, hay dos cosas que quiero comentar en este sentido. Una es que hay una máxima de que todo movimiento de la ideología que sea, cuando llega al poder, lo que pasa con este movimiento es que se va burocratizando, ¿no? O sea, diría Nietzsche, ¿no? El problema de mirar al abismo es que el abismo también nos observa, y terminamos convirtiéndonos en lo que tanto se criticó, ¿no? Criticábamos, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que ellos tienen que poner atención, ¿no? Lo otro es el asunto de los valores. O sea, si tú tienes un valor, ¿no? Por ejemplo, la austeridad. El asunto que viene ahora es cómo lo instrumentas, es la instrumentación. Ahí está la dificultad, ¿sí? Hay gente que cuando llega al poder, o más bien ha criticado el ir a comer a un restaurante caro porque pues nunca ha ido, pero cuando va y siente, ¿no? Lo que las mieles del poder, estar ahí, ¿no? Las mieles del poder, pues le da por repetirlo, y entonces cambia su discurso, ¿verdad? Entonces, lo que el partido en el poder tiene que darse cuenta es que ellos mismos son su potencia y su debilidad, ¿no? Algo que sí tiene razón, escuchaba, me parece, algunos de ellos, de que la división vendrá de adentro, ¿no? Y lo vemos cuando veo el caso de Bolivia. Bueno, recordemos el análisis sistémico, no te puedes destruir si no es desde dentro. Sí, y cuando veo el caso de Bolivia, pues donde el MAS, por ejemplo, ¿no? Que llegó a dominar el escenario político y hoy casi lo desaparecen, ¿no? Creo que todas esas cosas, la importancia de ser la compañera de leer, ¿no? De revisar la historia, de analizar otros casos, puede llevar a que se tomen las mejores decisiones y a evitar ciertas cosas que, si es que se quieren evitar, ¿no? Ahora, no perdamos de vista, cuando les decía yo, hablamos a partir de nuestros significados, ¿no? ¿Qué significa la democracia, por ejemplo, en México, para los que están dentro del poder y los que no están dentro del poder, ¿no? Si me permites abrir un paréntesis, creo que en México lo que significa es toda la cuestión electoral, porque cuando tenemos que hablar lo tenemos que adjetivar para poder entender todo el panorama, pero en México nada más nos lo llevan a que ya se consolidó teniendo una alternancia en el poder y en ocasiones hasta la transición, y en eso tanto es el interés que le damos importancia a los soples, a los cines, y creemos que esa es la democracia. No, pero además nos dicen que elegimos y no elegimos. Y no elegimos, ¿no? O incluso a veces elegimos y los dicen unos cuantos que no era la razón por la que elegimos, y le dan el poder a otros. Votamos, pero no elegimos. Quienes al final de cuentas eligen son estas élites partidistas, ¿no? Y muchos de los que están ahí están porque así lo decidió su partido, claro, no la ciudadanía, ¿sí? A lo que quería comentar es este asunto, ¿no? De que al final de cuentas, por ejemplo, el término democracia, ¿qué significa para los que no están en el poder? Si tú te das cuenta, bueno, democracia significa el dar un trato justo, incluyente, incluso a grupos minoritarios. Eso es para ellos la democracia, ¿no? ¿Qué significa democracia para los que están en el poder, ¿no? Bueno, pues democracia significa darle más a los que más lo necesitan, a los que están en condiciones no favorables, ¿vale? Y si tú preguntas en otra parte, ¿no? Por ejemplo, los cubanos siempre han dicho, no, pues democracia es que todos tengamos las mismas condiciones, ¿no? Así sea pobreza, pero todos todos seamos iguales, ¿no? O sea, aquí viene a partir de qué se genera tu significado de algo, acerca de algo, sea de democracia, sea de libertad, y todo este juego de conceptos, ¿no? A partir de lo que te rodea. ¿Sí? Tu familia, dónde naciste, pues dónde estudiaste, tu contexto, todo eso es lo que al final de cuentas te conforma un significado acerca de todo lo que escuchamos. Entonces no es el mismo significado cuando decimos democracia para ninguno de los 5 que estamos aquí, ¿sí? No es lo mismo cuando hablamos de libertad para ninguno de los 5. ¿Por qué? Porque tenemos
diferentes significados a partir de diferentes contextos. Así está nuestro país también. Ahora, el gran reto es cómo convivimos, como dice aquí el padre, cómo sacamos adelante al país con todas estas diferencias. Y eso implica, sí, lo que en algún momento tú decías, una gran habilidad política, sensibilidad, tolerancia y sobre todo respeto, que hasta el momento pues ha fallado en ciertos personajes. Padre, vamos concluyendo, por favor. Este primer año, entonces, ¿cómo visualizamos y cómo calificamos el gobierno de Claudia Sheinbaum? Personalmente la veo como una figura política consciente de los retos que enfrenta, mesurada, a veces sobre todo ante situaciones como el influjo de Estados Unidos, y de frente a su ejercicio con grandes retos, el primero de la gobernabilidad al interno, y el segundo, la gran problemática que tenemos de la violencia y la inseguridad, y un tercero, el tema de la pobreza real, no la de los programas, sino la real. Coral, ya nos referiste a algunos de los pendientes que tiene precisamente para la mujer, pero ¿se podrá visualizar una reconstrucción no solo del discurso, sino de las acciones? Bueno, yo confío en que la presidenta tiene los méritos, por algo está ahí. Es una mujer de ciencia, es una mujer que viene de la academia. ¿Qué se esperaría? Que sea una mujer estadista, que sea una mujer que sepa reconciliar las diferencias, una mujer demócrata, que trabaje y ponga al centro la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de donde vengan, y una presidenta que sepa transformar. En esta consulta de Mitofsky dice, ¿cuál es el mayor logro de la presidenta? Y dice, la que ayuda a la gente. Que la presidenta sepa transformar ayuda a la gente a sabe gobernar. Porque entonces estará hablándole no a personas que necesitan del asistencialismo, sino a personas que son sujetas de derechos en un país que se ha conformado como una democracia y una república. ¿Qué esperaría en los tiempos por venir? Que esta capacidad de estadista siente a las diferencias y sí sepa construir esta república democrática justa, honesta, libre, participativa, responsable y fraterna, que estuvo en sus 100 compromisos, ¿no? Creo que esperaremos, tiene grandes retos, pero creo que tiene toda la personalidad, el conocimiento y la sensibilidad para reformular y recomponer lo que hay que recomponer, y para implementar lo que hay que implementar para lograr esta democracia y una patria más incluyente. Gracias, Coral. Paco, además de tus comentarios, también me gustaría que hicieras referencia a lo que se espera de la libertad de expresión, un derecho que pareciera estar tambaleando, ¿no? Pues yo creo que en el asunto elemental que tenemos todos los mexicanos y que es un respaldo para quienes ejercemos el periodismo, yo veo que la presidenta no se tiene que meter en ese tema de censurar, como ha pasado ya en el vecino estado de Puebla, como en el caso de Campeche, entre otros, porque de lo contrario sí va a generar que los medios de comunicación, los opinadores, de verdad haya una voz generalizada que le diga que debe de cuidar ese tipo de temas. Creo que lo hizo de una forma muy inteligente al no meterse a fondo en lo de la ley de telecomunicaciones. Creo que lo evitó, pero si va en ese tenor de estar callando bocas como finalmente lo hizo Andrés Manuel López Obrador, será un tema de alto riesgo. ¿Por qué? Porque yo he entendido que todo gobernante tiene que gobernar con medios de comunicación, es decir, no estar sujeto a las indicaciones de la presidencia, no, pero los medios de comunicación generan gobernabilidad, y si ella es inteligente, porque lo es, yo creo que en este segundo año, ¿qué espero como mexicano? Ver que se sacuda la figura de Andrés Manuel López Obrador, la segunda, que con Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado y finalmente sometiendo a Ricardo Monreal, si es que finalmente va a seguir en el cargo, pueda generar las condiciones de lo que hemos hablado, la democracia. Yo lamento, y con eso cierro,
de que la democracia en los años pasados, que se avanzó en algunos términos, ya no sea esa democracia activa, sino sea una democracia a la cual se le deba. Y tenemos una gran tarea, todos los mexicanos, que no se nos olvide, con ese término llamado democracia, porque no solamente quienes están en el poder, como es ahorita Morena y sus aliados, la deben generar, no, la tenemos que generar todos los mexicanos, y sin duda yo creo que este segundo año es de grandes retos en lo económico, y sabemos que finalmente hay un polo de desarrollo económico para Tlaxcala que se va a sentar en Huamantla. Yo deseo ver que esos 5,000 empleos que prometió finalmente se generen, y no solamente en Huamantla, sino en todo el país, y que el asunto de la inseguridad de verdad sea un término que pueda llevar a cabo. Y yo les puedo decir, de un discurso realmente de fortaleza política, lo puede hacer la presidenta, pero siempre y cuando, regresando a tu comentario, nosotros podemos estar disintiendo como periodistas, podemos estar criticando, sí es nuestro papel, pero también se debe reconocer de que la presidenta en este año ha hecho cosas interesantes. Te agradezco, Paco. Doctor. Pues quisiera terminar nada más, escuché mucho esto del asistencialismo, ¿no? Dice Porter, tan malo el asistencialismo como el altruismo, ¿no? No, yo creo que no tenemos que espantarnos de este asunto. Digo, en Europa existe, por ejemplo, la pensión universal, ¿no? Son modelos. Yo les decía a mis alumnos Pero nada más con la diferencia de la base tributaria que sí contribuye. Yo le decía a mis alumnos y hay cosas que no nada más benefician a quienes reciben el apoyo. Le decía a mis alumnos cuando daba clase en ingeniería financiera, a ver, sigan la ruta del dinero a partir de que lo recibe la persona. Son las clases más desfavorecidas económicamente. ¿Qué hacen con ese dinero? Pues lo gastan, ¿no? ¿Y a quién le compra? Pues a las empresas, ¿no? A los que producen, ¿no? Entonces, de ahí que nuestra economía se haya sostenido a pesar de la incertidumbre, porque existe un buen consumo, un buen nivel de consumo en el país, ¿sí? Recordaba alguna vez a la ex candidata de la oposición cuando decía, no, es que hablaba de la inconformidad de los empresarios. Y López Dóriga, que para nada soy afín a él, ¿sí? Le decía, pero si los empresarios están contentos con el modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente está comprando, está consumiendo, ¿sí? Entonces, yo creo que al final de cuentas responde a un modelo alternativo en el cual los recursos no se concentran en las élites financieras, porque está visto que ellos lo paralizan. ¿Dónde va a dar ese dinero? Va a dar a paraísos fiscales, se quedan en cuentas bancarias, ¿no? Engrosando sus cuentas bancarias. Cuando lo pones abajo, dinamizas la economía, mueves la economía, ¿sí? Y eso te hace resistir ciertas situaciones como la que actualmente estamos viviendo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Es punto de opinión. Desde luego, la mejor opinión es la que usted se genera. Para eso se hace estos trabajos. Agradezco a cada uno de los participantes en esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.